las cosas que nos movió al principio de la semana fue empezar con la elección de Javier Milei en Argentina, ¿no? O sea, se hizo bastante ruido, generó bastante eco. Ya vimos cómo respondió AMLO, que además de decir que fue un autogol, también dice, no se preocupen, aquí en México no tenemos nada que temer, la derecha no va a llegar, etcétera. ¿Tú cómo lo ves, Marc? ¿Crees que sí resulta una amenaza para AMLO este triunfo de Javier Milei? Sí resulta una amenaza para AMLO, creo que resulta una amenaza para Lula en Brasil también, habrá que decirlo muy claro. Hay que tomar en cuenta que ellos pertenecen al Foro de Sao Paulo, al Grupo Puebla. Es un golpe completo al Foro de Sao Paulo. Totalmente. Sin duda. Porque, mira, el discurso ha sido, y de hecho me sorprende ver en ocasiones a algunos comunicadores que dicen, Milei ganó porque no tenían otra opción en Argentina. A mí me parece que sí tenían otras opciones. Había 5 candidatos en la primera vuelta. Estaba Patricia Bullrich también en la primera vuelta. Y a final de cuentas la gente decidió por Milei. No es una propuesta de más nueva. Tiene por lo menos 2 años en campaña y toda su vida de hablar muy claro sobre los mismos temas que va defendiendo ahora. Entonces creo que etiquetarlo primero como extrema derecha creo que es un error. Sin duda. Es definitivamente un libertario. El primero, y esto hay que decirlo también, es el primer presidente libertario en todo el mundo. No ha habido otro. Entonces, esto sí le pega porque ahí votaron jóvenes, que esto es importantísimo. Sí. Muchos. Votó no nada más clases medias, que normalmente se trata de ubicar esta pseudo derecha, que no lo es, insisto, es un libertario, pero se trata de ubicarlos dentro de las clases medias. Y aquí votaron clases bajas, votaron incluso en las provincias más alejadas de Argentina, las más rurales, valga. Votaron obviamente las clases medias y también las clases altas. Entonces, creo que rompe un poco el discurso tradicional y deja claro que así como ha pasado, por ejemplo, en Italia con Giorgia Meloni, como pasó ahora en Ecuador, pues ya nos hartamos de esas izquierdas demagógicas, populacheras, que lo que están haciendo es hundir a los pueblos, ¿no? Entonces, sí lo considero amenaza. Oye, además amenaza, pero interesantísimo panorama que le abre a toda América Latina, a todo el planeta en general, ¿no? O sea, que llegue un libertario al poder. A mí sí me parece muy interesante la propuesta de Argentina, claro. Pero es que también hay que entender el contexto político e histórico que está viviendo y que ha vivido Argentina en los últimos años. A ver, una economía más destruida imposible. No, o sea, tremendo, sí. Están, yo creo que en la lona brutalmente, más abajo de la lona, una inflación de más del 130%, o sea, brutal, sí. Brutal. Y fíjate, yo el día de la elección veía un tuit bien interesante de un argentino que decía, ¿cómo voy a votar por Massa si Massa fue el ministro de Economía que me metió en el problema de economía en el que hoy estamos, el problema de economía más brutal en la historia de Argentina? En toda su historia, sí. Y hoy, ese mismo ministro de Economía quiere ser el presidente de Argentina para solucionar los problemas de economía en los que él mismo nos metió. O sea, si era una incongruencia brutal votar por ese señor. Creo que la izquierda en Argentina, en México, en Venezuela, en Cuba, sí, en todo el planeta, nos demuestra una y otra vez que no funciona. No funciona. Que en papel suenan bien bonitos, pero al momento de aplicar, al momento de ejercer, al momento de ser gobierno, no funciona en lo más mínimo. No funciona, y creo que no funciona porque aquí podrías aplicar lo mismo que dice Javier. Él pone un ejemplo similar. Y esto es como si fuera evolución natural, casi como si estuviéramos hablando de Darwin, pero claro, cuestiones económicas. Si quieres que la economía crezca, si quieres que la riqueza realmente se pueda esparcir en toda una población, necesitas dejarla libre. No puedes acotarla, no puedes... Es absurdo que estos gobiernos de izquierda te digan, a ver, vamos a incrementar impuestos, vamos a meter más cuotas, el gobierno cada vez más grande. Y ojo, chavos, porque eso es lo que está proponiendo Claudia Sheinbaum ahorita. Claro, y lo que lleva proponiendo el presidente y lo que lleva haciendo el presidente López Obrador. Está haciendo, correcto. Y eso es totalmente absurdo porque es literal una casta parasitaria, y no espero que no suene agresivo, pero es gente que vive de tus recursos, de tu dinero, del tuyo y del de todos nosotros. Entre más lo crezcas, pues van a estar quitarte más lana de la bolsa. Claro. Con gente que no está preparada, que no sabe de negocios, no sabe de empresas, no sabe de absolutamente nada más que de demagogia. Entonces, es ridículo. Si tú revisas todo el planeta completo, y podemos verlo desde el siglo XIX hasta ahorita, ¿qué gobierno, qué país de izquierda ha resultado en algún beneficio para su población? Y yo nuevamente lanzo el reto al aire. Ninguno. Díganme uno.
pues nada más ve de dónde a dónde migra la gente, ¿no? O sea, ponte, yo creo que ese es el dato más importante. Si tuvieras gente que no, Venezuela ahorita, ¿cuántos quieren llegar a Venezuela? ¿Cuántos quieren irse a Cuba? O sea, pues no está sucediendo eso. Ese es el perfecto indicador de que al final, como lo decías, Miguel, en discurso puedes decir muchas cosas, claro. Pero en la práctica se vive completamente diferente. Y además de los dotes libertarios de Javier Milei, yo creo que hay ciertas lecciones que le tenemos que aprender aquí en México. La primera es, uno, sí se puede sacar al oficialismo, sí se puede sacar estos malos políticos. La otra es, gran parte de las encuestas no votan. Eso es muy bueno. La siguiente es también la importancia, y lo decías, el 75% del padrón electoral que fue a votar. Yo creo que eso es clave. Entonces sí creo que no. Y también quiero asumir como justo hablar claro. O sea, siento que te guste o no Milei, algo que no se le puede juzgar es que no es congruente. Congruencia en el sentido en el que lo que dice va de la mano con lo que hace, con sus ideas. O sea, tiene un discurso muy claro. Puede o no gustarte, pero es claro lo que quiere. Y creo que aquí en México necesitamos un discurso muy asertivo. Berito, yo agregaría algo muy importante, la coalición. Sí. Se juntó el libertario, el conservador y el voto de castigo. Que estoy segura que el voto de castigo es algo que va a suceder en México. Va a haber mucho voto de castigo. Y aparte las grandes ideas de Milei, ¿no? Que una de esas que aunque nos guste o no, es la inflación. Le va a dar a la inflación, acabar con la inflación. Entre una de ellas es dinamitar el Banco Central. ¿Qué opinas de eso? Y dolarizar la economía. Me encanta la idea, y me encanta la idea también de dolarizar la economía. Pero qué locura, ¿no? Pero lo va a lograr. Suena loco, pero es muy bueno. Y lo va a lograr. Y lo va a lograr, lo va a lograr. Híjole, a ver, ahí yo creo que también hay retos económicos, ¿no? O sea, es un tema extremadamente complejo. Creo que la propuesta es interesante. Creo que Argentina más en la lona ya no puede estar. Y bueno, ya llegaron a un nivel que ya ningún banco en el mundo les quiere prestar, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional. Entonces ya necesitan solucionar esto de alguna u otra forma. Si tú realmente te pegas a las propuestas de Milei, lo que tienes que hacer es dejar el mercado totalmente libre. Claro, pues sí. Dolarizar la economía me parece una muy buena idea, y creo que en gran parte debemos dejar esos patriotismos mal entendidos, ¿no? Necesitamos tener un peso forzosamente. Pero fíjate qué absurdo es. Queremos tener nuestra moneda, nuestro peso mexicano o el peso argentino, y todos los días estás checando casi minuto a minuto cómo está la cotización contra el dólar. Entonces, a final de cuentas te estás moviendo en dólares, esa es la realidad. Sí. Ahora, no lo va a poder hacer de inmediato simplemente porque no hay suficiente circulante en Argentina, ¿no? Exactamente. Pero es paulatino. Paulatinamente. Lo que hablas del Banco Central, el Banco Central, cuando tú lo ubicas, y sobre todo con lo que ha pasado en Argentina, es el principal costo financiero para el país. Sí. Ese es un porcentaje, un SPER que te está costando a ti y a todos. Entonces, y además es un problema que se dio en Argentina y que en México se pudo haber dado, pero hubo un par de presidentes que lograron hacer una diferenciación o lograron separar el Banco Central del gasto público. Claro. ¿Qué pasa? Cuando tú no controlas el Banco Central, tienes que usar la economía para que, o sea, usar términos macroeconómicos para que pueda funcionar la economía sin requerir hablarle al papi Banco Central y pedirle, a ver, imprímeme más billetes. Exacto. Eso genera inflación y genera los problemas en los que Argentina está metido. Exacto. Argentina, si hubiera hace unos años podido separar o generado una autonomía al Banco Central, no estaría en el problema. Estarías hablando de una historia completamente diferente. En gran parte, eso es lo que ha mantenido un poco la economía en México. ¿Sí? El que tenemos un Banco Central, un Banco de México independiente. Sí. Pero eso cada día se vulnera más con este gobierno y con un dictador en ciernes como el que tenemos hoy en presidencia. Esto me queda claro, vamos, es muy obvio. Cada vez pretende intervenir más en este tipo de instituciones. Entonces, ahorita hablabas de un voto de castigo. Me parece un punto muy importante a tratar, porque todos los gobiernos, el que tú me digas en cualquier parte del mundo, sobre todo en su último año, viene el descontento de la gente. Pero más en un gobierno como este que te prometió todo y no ha cumplido absolutamente nada. Al contrario, ha destruido lo poco que había. A mí me llamaba la atención verlo hoy en la mañana diciendo que ellos están a favor del pueblo y que cada vez vivan mejor y que tengamos un mejor salario y mayor diferencia de ingresos contra inflación.
Oye, la realidad en la calle es otra. Hoy no hay sistema de salud, no hay vacunación, no hay seguridad, no alcanza el dinero para la gente, en fin. Hoy es un gobierno fracasado el de Andrés Totalmente. Manuel, así es como se debe de decir, esas son las letras, donde todo lo que prometía no se cumplió, corrupción, estancias infantiles, apoyo a las mujeres, todo lo que, todas sus promesas, nepotismo, o sea, es algo que la gente, la verdad, sí se siente en las calles, Claro. sí está decepcionada. Pues lo vemos sí, en Guerrero. O Nepotismo sea, descarado. La gente, descaradísimo. ¿Cómo está reaccionando en Guerrero la gente al decir, oigan, yo me acuerdo con otros gobiernos en 1994, o Claro, sea, claro. que al día siguiente ya estamos recibiendo la ayuda, hoy no? Entonces ahí es cuando donde se le cae el teatro, porque decíamos, la izquierda pues no está funcionando. Bueno, es que ni siquiera es izquierda, o sea, ni Exacto. siquiera hay Ni una siquiera ideología, porque si él Así estuviera ocupado en ver la redistribución de la riqueza, ciertas cosas, podríamos hablar de eso, pero no es así. O sea, AMLO está ocupado en una agenda propia que le conviene solo a él y pues a los pobres que los usó pues como discurso y como que para caña de pescar, o sea, solamente para pescar votos. Es que